de parte de esto, que es cuando alguien tiene un problema del corazón y lo tratan, cómo cambia su vida, cómo se rehabilita y cómo se vuelve a insertar en su vida productiva y social. Y me da mucho gusto recibirte, doctor Samuel Justiniano Cordero. Él es presidente y fundador de la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón y coordinador del capítulo de Cardiología Preventiva de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Gracias por acompañarnos nuevamente. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y a tu auditorio. Muchas gracias. Saludamos, pues de una vez saludamos a toda la audiencia que nos escucha en toda la República Mexicana y en especial saludamos a nuestros amigos de la ciudad de Colima a través de Imagen Colima en el 89.3 de FM. Gracias por su preferencia y esperemos que los acompañemos esta media hora y que podamos aprender todos algo. Y hablando de esto, ¿qué pasa? Porque siempre nos hemos preguntado, ¿quién se salva de un evento al corazón, por ejemplo, un infarto o de un trasplante? Ay, no sé, hay tantas cosas, un cambio de válvula. Tú como cardiólogo ya me imagino todas las cosas que has de ver. ¿Qué pasa después? Quien se salva de un infarto, ¿cómo cambia su vida? Depende, obviamente, del daño, me imagino, que hay en el corazón, pero no van a poder hacer exactamente las mismas cosas a menos de que realicen una rehabilitación cardíaca. Así es, Ethel. Efectivamente, creo que una de las enfermedades o padecimientos que más afectan, de hecho es la primera causa en nuestro país de muerte, Sí, pero al individuo es justamente cuando se afecta este órgano magno, y no porque yo sea cardiólogo, pero sí, el corazón, pues sabemos todos, lo ligamos a los sentimientos inclusive. sí. Entonces, 50% de los pacientes que tienen un infarto, lamentablemente, Ethel, no llegan al hospital. Así, 50% es una 50%. estadística Y de los alta. que llegan, alrededor del 50%, al menos en antaño, no lograban salir del hospital porque el corazón, vuelvo a decir, es un órgano vital, es Sí, un órgano pues que realmente es la bomba, el motor, podríamos decir, de sí. nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues en primer lugar yo creo que el paciente se llena de temor, se llena Ujú. de preguntas de qué voy a hacer para que esto no me vuelva A a pasar. pasar, etcétera. Y entonces ahí es donde entra justamente esta parte que, bueno, su servidor agradece mucho la invitación otra vez, Bienvenido. que se llama rehabilitación. El programa de rehabilitación o los programas de rehabilitación Ujú. cardíaca, Etel, nuestro país tiene más de 40 años, pero realmente desde los años 60 la OMS definió al programa de rehabilitación cardíaca como el conjunto de actividades que llevan a cabo un equipo multidisciplinario Ujú. que está conformado por, sí, por médicos, sí, cardiólogos, pero también médicos de medicina física, médicos Sí. inclusive del deporte, neumólogos, endocrinólogos, pero también hay una parte sumamente importante que es el personal de terapia física, por ejemplo. Yo Yo siempre, soy sí, fisioterapeuta. Ah, qué bueno que lo mencionas. lo sé, Tel. Yo siempre he dicho, pues que no hay rehabilitación cardíaca sin el personal de terapia física, porque es realmente el personal que lleva a cabo lo que el médico prescribe. Y Ujú. también hay nutriólogas, también hay psicólogos. O sea, justamente ese equipo multidisciplinario, para terminar la definición de la OMS, es el que se encarga de llevar a cabo todas esas acciones de manera de que el paciente se reintegre de la mejor manera, como Sí. bien comentaba, en muchos casos a lo mejor no totalmente, porque al quedar el corazón dañado a veces la capacidad funcional ya no es la misma, pero en muchos casos sí, el paciente logra reintegrarse y regresar a su vida sociolaboral. Pero es que tienen que tener en la mente que existe la rehabilitación cardíaca. Hay gente que tal vez tiene un evento al corazón y no sabe que el corazón se puede rehabilitar. Que aquí es lo que yo te pregunto, ¿hasta qué punto se puede rehabilitar un corazón? Ok, sí, efectivamente, a pesar de que estos programas, vuelvo a decir, ya tienen muchos años en nuestro país y en el mundo, la referencia a estos programas todavía es baja. Sí. No voy a dar grandes cifras, pero así rápidamente, en la OCDE es alrededor del 7%, Uy, en nuestro país de repente en algunas unidades, hospitales o instituciones llega al 15%, hay países que tienen el 90% más, o sea, entonces lo primero es la difusión, eso no, ese es uno de los problemas más sí, importantes y por eso estamos aquí. El claro. médico es la segunda causa, lamentablemente inclusive algunos cardiólogos todavía No lo. como que dudan un poquito y bueno, en general en rehabilitación eso sucede Sí. lamentablemente, a veces como que nos mandan al paciente como la última Última alternativa, opción, así sí. es, dicen, bueno, pues ya no se pudo esto, no se pudo lo otro, en fin. Entonces, sí, sí se logra a través de esta intervención multidisciplinaria
En primer lugar, debo decir, el ejercicio, la actividad física, es un estímulo muy importante para que Algo, ese sí. músculo, ese corazón que tuvo un problema, comience a desarrollar nuevos vasos. O sea, Mm, además de un cateterismo, además de sí, una angioplastía, que se, que el se, se- se manejo abre médico, exacto sí, la arteria con quirúrgico. un globo, Ujú. ¿no? Viene esta parte que decíamos, el ejercicio es muy importante porque es un estímulo para que ese corazón comience a desarrollar nuevas arterias, se llama neovascularización, Ujú, y esa es una de las maneras, contestando la pregunta, claro. de cómo es que se lleva a cabo la rehabilitación. El resto es a través de esta intervención, que sería controlando su presión arterial, Ujú. controlando sus niveles de glucosa, de colesterol, el peso, ¿no? Uy, bueno, ¿no? Pero a ver, es que en este punto, Samuel, la gente, cuando tiene algún evento, digo yo que lo vivo como fisioterapeuta, tiene temor de volver a hacer actividad física, porque no sabe hasta dónde va a aguantar ese corazón que ya está lastimado. Entonces, hay que vencer una cosa, primero que es el temor, también obviamente la desinformación, Sí, ¿no? sí, La incertidumbre de qué va a pasar, pero para eso hay pasos en los procedimientos, en los procesos de rehabilitación cardíaca, así es. que ahorita nos cuentas de qué se trata, ¿te parece? De rehabilitación cardíaca y su prevención, que esto te lo agradezco mucho, que es el primero que hay, ¿no? El primer libro mexicano. Presúmelo. Es el primer libro Mexicano, mexicano, sí, claro, y sí, esto sí, está sí. muy, aquí hablas de todo, ¿qué hay? ¿Qué podemos Sí, es encontrar? un esfuerzo de varias Pero tú instituciones. eres el editor en jefe. Sí, es la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, Ujú, que juntamos diferentes instituciones, sí, y lo que estamos haciendo es tratamos de plasmar la experiencia qué mexicana padre. en todo lo que tiene que ver con rehabilitación cardíaca. Incluye desde la primera evaluación, la estratificación, etcétera, hasta los últimos programas que estamos llevando Ya. de prevención y A demás. ver, una preguntita, Sí, Samuel. sí, Hablando sí. de rehabilitación cardíaca, hay pacientes que podríamos llamarlos de bajo riesgo y otros de alto riesgo, Así que es, va a depender de la severidad de la lesión, me imagino. así es. En los de bajo riesgo no necesitan tener telemetría, donde haces tu chequeo constantemente en el momento de la rehabilitación, lo checas, está conectado a cablecitos, para que la gente lo comprenda mejor. Pero, ¿qué haces ahí? ¿Cómo decides qué paciente sí, qué paciente no? Porque no todos los centros de rehabilitación cardíaca, digo, los que manejas, tienen todo. Pero no todos los centros tienen ese cuidado, esa seguridad para el paciente. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Claro. Sí, quisiera comentar brevemente, el programa de rehabilitación cardíaca se divide en tres fases. Ok, La primera, para contestar tu pregunta, es la fase uno, que es la fase hospitalaria. Es cuando acaba de tener el evento el paciente y sí. se inicia actividades de la vida diaria, el Como paciente comienza acá. peinarse, bañarse, se cansan, Exacto, tan, ¿verdad? Hasta el tan bañarse. básico como eso, por todo lo que ya mencionamos, Sí. efectivamente comenzamos a reeducar al paciente. La fase 2 es cuando el paciente ya viene como externo, Ujú. viene con su PANS, viene, en fin, y interviene ese equipo multidisciplinario que comentábamos. Ajá, Y la fase 3 es donde entra un poquito de esta pregunta que me haces. sí. Son grupos de autoayuda, es un momento en que el paciente ya aprendió a tomarse el pulso, en fin, conoce sus síntomas de alarma y puede llevar a cabo, ya sea él solo o en grupo, actividad física. Ahora, muy bien mencionado lo que me decías. Lo primero que nosotros hacemos para cualquiera de estas fases es Sí, lo que se llama estratificar. Ahí entra esta etapa que me comentas, separas. donde, exacto, de acuerdo al daño, pero no nada más de acuerdo al daño, sino tiene enfermedades concomitantes, por Claro, ejemplo, diabetes. exacto, si tiene algún problema pulmonar, si tiene alguna situación ortopédica, en fin, Sí. toda esa parte hace que yo estratifique a un paciente de alto riesgo, de riesgo moderado y de bajo riesgo. Y sí, en el mundo ya se llevan a cabo muchos programas, acabo Ujú. de estar yo en Alemania hace unos meses, donde tienen programas de rehabilitación cardíaca en casa para los pacientes de bajo riesgo. ¿Quiénes son? Los que han tenido a lo mejor un infarto pequeño, que no estuvieron con ventilación mecánica, que no hicieron a lo mejor algún evento mayor para, Sí. ¿no? Y esos pacientes pueden llevar a cabo un programa seguro en casa. En general, de hecho, los programas son seguros. Si revisamos la literatura, son muy pocos eventos los relacionados a la actividad física. O sea, desde los años 60 cambió la perspectiva de donde se decía el No, paciente que no se infartado. mueva. Exacto. No, ya no, al Ahora ya no. contrario. Así es. O sea, se tiene que rehabilitar, no es de, es que estoy infartado, yo no puedo caminar y llévenme, no, o sea, no, eso ya no. Eso ya no.
De hecho, hoy uno de los objetivos primarios del programa, es que ese paciente no solamente logre controlar, como decíamos, sus niveles de Sí. colesterol y glucosa, no, no. Lo que queremos es darle la seguridad, tener elementos de acuerdo a estas estratificaciones Ujú. y a pruebas de esfuerzo para que el paciente, algo muy importante, regrese a tener una vida sexual activa, También. pueda manejar y algo también muy importante, tenga un retorno laboral. Imagínate, yo recuerdo cuando era residente de Uh, cardiología hace 24 años, los apenas. pacientes, la Ujú. mayoría, se pensionaban, esos pacientes no regresaban a trabajar y hoy podemos decir No, no, no. 70-80% de los pacientes que tienen un infarto pueden regresar a trabajar, como decíamos hace unos minutos, algunos en lo mismo que hacían, sin problema, y Sí. otros a lo mejor requieren un cambio de actividad. A ver, pero mucho ojo, porque no es el pretexto haber tenido un evento cardíaco, si lo puedo, o cardiovascular, como puede ser un infarto, como puede ser, ¿qué? Una cirugía de Una cirugía corazón, un de corazón. Ah, marcapaso, también el marcapasos, también el claro, que eso es muy común. marcapaso. Dentro de la cirugía, de todo el corazón, el número uno es infartos, o sea, de todos los padecimientos de corazón. De las cardiopatías, sí, en nuestro Ajá. país predominan, efectivamente alrededor del Uf. 60-70%, un 20% de problemas Ujú. valvulares y luego vienen ya otros problemas congénitos, A ver, etcétera. Samuel, ¿no sería muy importante tener mucho más centros de rehabilitación cardíaca si hay una alta incidencia de cardiopatía en nuestro país? Por supuesto que sí. Hay un registro que se llama RENAPREC, así con Ujú. C al final, que esto lo hizo principalmente el grupo del doctor y la raza, donde a través de unas encuestas juntamos esta Ujú. información y en función, valga la redundancia, del número de eventos que tenemos en nuestro país, específicamente infartos o problemas cardiovasculares, Ujú. se calculó que requerimos más de 500 Hay en la centros de torre. ¿Y rehabilitación cuántos hay? cardíaca. Pues el registro Más que o tenemos nosotros, menos. alrededor de 41 centros hay en todo el país, entre públicos y privados, ¿eh? A ver, públicos y privados 41 y las necesidades de más de 500. Sí, Espero que estén llenos, por lo menos. sí, 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 se está trabajando muchísimo, Ay, en estamos la torre. creciendo y por eso agradezco la invitación, No, porque a hombre, con través de mucho todo gusto. esto yo creo que vamos a lograr llegar a esa meta. No, bueno, esto es importante. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Y fíjese que de verdad es algo fundamental. Y lo platicamos fuera del aire. Samuel, ya voy. Este, que yo que tengo centros de rehabilitación física, que Puebla, prepárense porque ya voy a abrir ahí en una semana, que se llama Active, que hay que trabajar juntos para esto. O sea, obviamente hay una capacitación específica de los terapeutas que trabajamos junto con los médicos. Así es, Pero si trabajamos en equipo, podemos darle atención a la gente que tanto lo necesita, así y más es, en este muy tema. importante. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo ahorita. Claro que sí. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema de rehabilitación cardíaca con el doctor Samuel Justiniano Cordero, un experto en rehabilitación cardíaca. Y decíamos que en todo el país hay 41 centros más o menos, 40, Sí, sí, 41, ya no me alrededor. acuerdo exactamente, y Sí, con la necesidad de más de 500. Aquí lo importante es que la gente sepa que cuando hay algún evento del corazón, el corazón necesita rehabilitarse. Es un músculo. eso es lo que iba a decir. Ujú. Así, es como cuando te lastimas una pierna, necesitas rehabilitarte tu pierna. El corazón es igual. Pero aquí yo creo que tiene una importancia específica porque es lo que te permite regresar a tus actividades de la vida cotidiana, bañarte sin tanto esfuerzo. Bañarse puede ser algo muy difícil para un paciente con un evento cardiovascular. Así es, el corazón efectivamente, como comentas, es un músculo. De hecho, casi todo nuestro cuerpo es músculo. Las arterias, por ejemplo, que es donde También. va la presión arterial, etcétera, Ujú. también es músculo. Y justamente, ¿no? El corazón, después de un evento, yo generalmente lo ejemplifico, es como un plantío. Se cerró uno de los canales de agua y todas esas plantitas, algunas se marchitaron, algunas se secaron, pero algunas quedan ahí que pueden Ah, retoñar. como que quieren. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos justamente. En cardiología nosotros le llamamos miocardio hibernante. Miocardio es el músculo del Sí. corazón o miocardio aturdido. ¿Qué significa? Que es un Ahí está. músculo que está vivo y que puede, a través de actividad física, de Estímulos. un programa, de un Ujú. control, etcétera, de todo lo que ya estuvimos mencionando, de alguna manera volver a mejorar ese plantío, volver a ver una circulación, digamos, adecuada y recuperarse esa parte del músculo. Indudablemente, siempre queda una cicatriz, queda ahí
un músculo Sí, que no algo va está lastimado porque se así murió es. el tejido, una Pero el parte. resto se recupera. Pero ese es el punto. Tú tienes que hacer lo posible para recuperar lo que no se murió Así es. y que quedó, como dices, hibernante. Ahí está como dormidito. Arriba, despierta. Vamos a trabajar porque te necesito. Así es. Así de simple. Ahora, ¿en qué se basa? Digo, tenemos unos breves minutos. ¿En qué se basa la rehabilitación cardíaca? Me dices que hay las fases, pero dame un ejemplo. Ejercicios, manejo de la respiración, ¿qué? Pues como mencionaba tu servidor, este es un programa que lo lleva a cabo un equipo multidisciplinario. Ujú. Entonces, decíamos desde el momento de la terapia intensiva, desde el momento de que sale de cirugía de corazón abierto un paciente, prácticamente, inclusive hay programas de rehabilitación cardíaca que se dan o se inician antes de una cirugía. Por ejemplo, el trasplante de corazón que me ¿Lo mencionabas. preparas antes? Claro, se comienza. ¿Por qué? Porque un paciente enfermito del corazón muchas veces, Etel, y tú lo sabes muy bien, Sí, por ejemplo, tiene deterioro de su masa muscular, sí, se a atrofia. veces no sabe respirar, explicarle cómo va a despertar con un ventilador, cómo debe de ayudar para que de alguna manera esa evolución sea importante. Entonces, puede iniciar desde antes Desde antes. de un acto quirúrgico, inmediatamente después ya mencionamos en la terapia intensiva. Y bueno, el momento que llega el paciente ya a esta etapa donde decíamos que viene como paciente externo, contestando la pregunta ¿en qué se basa? Yo diría, hoy tiene que ver mucho el control de los factores de riesgo. ¿Qué es eso? Son aquellos padecimientos, enfermedades como la diabetes, como la presión alta, pero malos hábitos terribles como fumar, por ejemplo, ¿no? O el no tener actividad física, el Sí, sedentarismo, controlar el estrés, yo le llamo tener válvulas de escape. En claro. eso se basa, en que el paciente, en la persona, se reeduque, se le enseñe, que conozca él. Mm, Nuestros pacientes, a mí me ha tocado pacientes que regresan a su clínica, en fin, y les quitan el medicamento para el colesterol, por ejemplo, y ellos mismos le dicen, no, 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 a no, ver, no, doctor, a no, mí no, me no. dijeron que este medicamento lo tenía que tomar siempre, Sí. no solamente porque tenía el colesterol elevado, sino esos mismos medicamentos pueden tener otros efectos como antiinflamatorios Ah, y demás. ok. Entonces, es todo un programa De completo, en enseñanza. eso se basa, Ujú. de reeducación y, por supuesto, tenemos actividad física. Es un ejercicio controlado. A ver, una pregunta, Samuel. La rehabilitación cardíaca, ahorita creo que, si me equivoco, me corriges porque tú eres el experto. Gracias. La incidencia en eventos cardiovasculares como que ya está en gente también más joven, Sí. por el estilo de vida, porque la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, etcétera. La Así es. rehabilitación cardíaca es para todos, no importa las edades, aunque sean ya adultos mayores, no nada más es para los chavos que tienen un evento. Así es. Sí, es para todos. Decíamos hace un momento fuera del aire, como Sí. comentabas, es prácticamente todo paciente que tiene alguna afectación cardíaca, por todas las patologías que ya comentamos, se Ujú. puede beneficiar en estos programas. Pero debo decirte que más aún, tú sabes muy bien allá lo que se llama prevención primaria. Sí, Hoy los programas de para que no rehabilitación cardíaca suceda. en nuestro país inician en lo que se llama prevención primaria. Decíamos que es antes de que a un paciente le dé un evento. ¿Quiénes? Por ejemplo, los pacientes con múltiples factores de riesgo, Uh, ¿no? Que tienen mucha obesidad. síndrome metabólico. Exactamente. Ujú. ¿Quiénes? Aquellos pacientes familiares, por ejemplo, directos o primarios de un paciente que ha tenido un evento. También hay estudios que nos han demostrado que tienen mayor riesgo o pueden tener una mayor Sí. incidencia, ¿no? Yo creo que ya es momento de tomar conciencia. Los eventos cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, Así así es. de simple. Y quien se salva necesita rehabilitación cardíaca. Necesitamos que usted esté enterado. Te lo agradezco muchísimo. Ya se nos fue el tiempo, como siempre, de volada. Gracias, doctor Samuel Justiniano Cordero. Un placer tenerte en estos Nada que micrófonos. agradecer, Etel, un honor y estamos para tu audiencia, para ti cuando dispongan. Gracias. Ahorita ponemos en las redes sociales los datos del doctor. Gracias. Estás aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así es, así En, es. en la Condesa. Sí, estamos ok. en la calle Tlaxcala y bueno, ahí tenemos un pequeño centro de rehabilitación cardíaca. Pues aquí les ponemos los datos. Perfecto, Para que lo perfecto. pongamos bien. Claro que Ya sí. está. Gracias, Ernesto. Gracias, equipo de producción. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.